Bienvenido de nuevo a Charlando de TVOs. Esta semana voy a hablar del personaje español más británico de todos. Enseguida entenderéis por qué digo esto. Pero antes deciros que es creación de uno de los autores más importantes de los TVOs españoles. Recordad que yo decía que autores hubo muchos, que historias hubo muchas, que personajes hubo muchos, pero que para mí entender, ¿no? Hay cuatro que son fundamentales, que son, bueno, ya los hemos visto a Ibáñez, hemos visto a Vázquez, hemos visto a Escobar, y esta semana vamos a ver a Raf, ¿vale? Raf es el autor de este maravilloso personaje y de otros personajes que también voy a nombrar, ¿no? Aunque me voy a centrar más en el principal, luego nombraré otros personajes para que los conozcáis también. Bueno, este personaje que es tan famoso y que yo digo que es británico y español a la vez, se llamó Sir Timoteo, ¿vale? Fijaros que el nombre Timoteo suena a Timoteo, que es un nombre español, pero él lo escribía pues como si fuera un nombre inglés, ¿no? Él ponía Tim y luego Oteo, ponía la O, apóstrofe y la palabra Teo con H intercalada, ¿vale? Ahí estáis viendo una portada y veis ahí que pone Sir Timoteo, ¿no? Vale, eso era lo que le daba un poco el carácter británico al personaje, ¿no? Aun siendo un personaje español porque lo creó un autor español. Y bueno, este personaje era un militar retirado que vivía en la campiña inglesa, ¿vale? Vivía en el pueblo de Bellota Village, ¿ves? Fijaros que aquí hay un juego, ¿no? Entre Bellota, que es una palabra española, Village, que es una palabra inglesa, que significa pueblo, y esa mezcla de vocabulario español-inglés es lo que le daba también un poco comicidad al asunto, porque él intentaba hacernos ver que el personaje vivía en la campiña inglesa, ¿vale? Y que sus aventuras se desarrollaban en Inglaterra, en un pueblecito de Inglaterra. Entonces, claro, para darle ese carácter, pues metía de vez en cuando palabras en español y palabras en inglés, ¿no? A lo mejor en una historieta, pues él se saludaba y decía good morning en vez de decir buenos días, ¿no? O para decir, a lo mejor vamos a avisar a la policía, pues decía vamos a avisar a the police, ¿no? Mezclaba un poco eso para darle ese carácter, ¿no? Bueno, pues como decía, este señor era un militar retirado, perdón, vivía en su mansión en la campiña inglesa, en el pueblo se llamaba Bellota Village, y la mansión donde él vivía se llamaba The Chimneys, las chimeneas, ¿no? Y este señor lo que hacía que en su tiempo libre se dedicaba a intentar resolver casos y misterios y cosas raras que pasaban supuestamente en el pueblo. Digo supuestamente porque luego al final la mitad de las historias no eran nada, eran tonterías, ¿no? Pero lo que parecía un caso importante por resolver al final se quedaba en nada, ¿no? Entonces, este personaje intentaba emular a otro personaje de la novela victoriana que se llamaba Sherlock Holmes, no sé si lo conoceréis, de Conan Doyle, que era un detective, que iba acompañado de su fiel amigo, el doctor Watson, ¿no? Bueno, pues Sir Timoteo, en la tradición de Sherlock Holmes, también tenía un ayudante que era su mayordomo, pero en vez de llamarse Watson, se llamaba Patson, ¿vale? Que también es un juego de palabras entre Watson y el personaje de TVO, ¿no? Entonces, aquí teníamos una especie de parodia de Sherlock Holmes y Watson, pero bueno, hecha de otra manera. ¿Qué más personajes había? Bueno, pues él vivía en su mansión de Chimneys con Patson y por las noches recibía la visita de un personaje que era un fantasma que vivía en la mansión que se llamaba Maclata, ¿vale? Escrito también Maclata, el Mac como si fuera escocés, ¿no? Y el lata con H intercalada, pero que en realidad viene de la palabra la lata, ¿no? De la expresión dar la lata. ¿Por qué? Porque realmente este fantasma le daba la lata todas las noches a Sir Timoteo. Se paseaba por la mansión tocando la cornamusa o la gaita y volvía loco a Sir Timoteo, ¿no? Con el ruido de la gaita. Lo que pasaba es que Patson no lo veía, solo lo veía Sir Timoteo, y claro, a veces había situaciones de que veía a Sir Timoteo enfadado, hablando solo, y pensaba que estaba un poquito mal de la cabeza, pero bueno, no era así, ¿no? Más personajes de la historia. Bueno, pues teníamos, y bajamos de la campiña, de la mansión de él, bajamos al pueblo, nos encontramos que hay un pub, el típico pub inglés del pueblecito, que se llama en inglés The Crazy Bird, que significa el pájaro loco, ¿no? Lo que pasa es que otro elemento de comicidad de la historia era que el autor, cada vez que hablaba del pub o se refería al pub, no le daba siempre la misma traducción, sino que cada vez lo llamaba de una manera distinta y usaba sinónimos, ¿no? En vez de traducirlo como el pájaro loco, pues a lo mejor decía el ave turuta, o el pájaro turuleta, o el ave majareta, ¿vale? Pero vamos, que era el mismo nombre, pero usando sinónimos, ¿no? Era muy gracioso también. Bueno, el pub era un punto de encuentro, como son todos los pubs, ¿no? De la gente del pueblo. Allí teníamos a Huggins, que era el dueño del pub,
que estaba siempre detrás del mostrador sirviendo la cerveza a la gente. Y este Huggins, pues a veces, dentro del pub, ellos escuchaban una conversación rara, o el propio Huggins escuchaba una conversación rara, o veía movimientos raros que parecía que iba a ocurrir algo espectacular, y entonces eso Sir Timoteo lo tomaba como un caso, y entonces ya empezaba a investigar, ¿no? En sus investigaciones, aparte de Patson, estaba también acompañado por el sargento Blobbs de la policía, un señor grandote, un poco vago, un poco reticente, que le gustaba mucho leer novelas, y cada vez que tenía que levantarse del sillón para resolver un caso, pues lo hacía a regañadientes, entre otras cosas porque estaba acostumbrado a que los casos de Sir Timoteo al final se quedaran en nada. Entonces, pues un poco, venga, a ver qué quiere este hombre ahora, ¿no? Y a veces, pues, se llevaban un chasco muy grande. Este iba acompañado de su fiel compañero Pitts, ¿vale? Eran los dos policías del pueblo que se metían siempre en algún embolado, bien motu propio, porque ellos mismos escuchaban algo o le llamaban por teléfono para decirle que había ocurrido algo y iban corriendo a resolver el caso, o bien a través de Sir Timoteo, que les explicaba que había un caso por resolver y iban a resolverlo, ¿no? Entonces, era todo muy divertido, ¿vale? Porque las historietas eran muy variadas, no eran tan repetitivas como otras fórmulas de otros TVOs que hemos visto, ¿no? Sino que cada historieta era un caso distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre todo empezaba con un malentendido. Escuchaban algo, veían algo, sospechaban algo, se metían a investigarlo y al final resulta que no era nada, que era una falsa alarma, que se habían equivocado, que habían escuchado mal una información. Entonces eso provocaba un final siempre sorprendente, ¿no? No era lo que te imaginabas. Tú ibas leyendo la historieta y decías, bueno, a ver cómo resuelven el caso, pero al final prácticamente no era nada, ¿no? Entonces las historietas eran muy tranquilas, no eran tan dinámicas como las de Mortadelo y Filemón, que eran más de carreras, saltos, persecuciones y barbaridades. Aquí había también algún poquito de persecución y alguna carrera, porque bueno, a veces perseguían los supuestos delincuentes, ¿no? Pero eran una historieta más pausada, ¿no? La gracia estaba entre la interacción entre ellos, el uso del vocabulario que hacían los personajes mezclando el español y el inglés, y sobre todo el final de la historia, que no era lo que uno se esperaba. Entonces, eso es lo que le daba el valor y la gracia al personaje, ¿no? Bueno, también tenía otros personajes que aparecían de vez en cuando, que era el burgomaestre, que era como el alcalde de la ciudad, y una vecina de Sir Timoteo se llamaba Lady Philstrup, ¿vale? Que también estaba siempre pendiente de llamarlo para que fuera a su casa para resolver un caso, o lo invitaba a cenar, o en fin, que había ahí como que a ella le gustaba un poco Sir Timoteo, ¿no? O sea, eran los personajes principales de la serie. Y ya os digo, las historietas eran muy divertidas, muy dinámicas, porque pasaban cosas, ¿no? No, ya digo, no, los dibujos eran más tranquilos, no había tantas barbaridades y tantas exageraciones como Mortadelo y Filemón, pero eran muy divertidas de leer por la variedad, ¿no? Porque siempre eran historietas en las que, digo, al final no pasaba absolutamente nada, ¿no? Bueno, os voy a enseñar algún ejemplo para que lo veáis, ¿no? Este está sacado de la revista Super Mortadelo. Ya sabéis, cuando hablamos de los TVO, que decíamos que había varios ejemplares y distintas variedades. Aquí tenéis estas en color, ¿vale? Aquí lo veis. Veis a Sir Timoteo y Patson intentando resolver un caso. Esta historieta era en color, tenía 4 páginas, ¿vale? Ahí lo veis. Al final veis esta viñeta de aquí abajo, que está el pub, ¿vale? Aquí os lo enseño un poquito para que lo veáis. Vale. Esta es en color y eran 4 páginas porque era un Super Mortadelo. Recordad que decíamos que los TVO especiales, los extras, pues las historietas tenían más páginas, ¿no? Y eran autoconclusivas. También se publicó en la revista Mortadelo y en la revista Pulgarcito, ¿vale? Y ahí a veces eran en color y a veces eran en bicolor. Ya sabéis que no era blanco, los historietas que no eran en color no eran en blanco y negro, sino que eran bicolor, un tono sepia y gris y tal, ¿no? Entonces, bueno, entre esas revistas se publicaron un montón de historietas, un montón, y en la revista Pulgarcito se llegó a publicar 5 aventuras largas, ¿vale? 5 aventuras largas, pues igual que hacían con Mortadelo y Filemón, serializadas, solo que esta vez se serializaron en la revista Pulgarcito. Y en vez de ser de 44 páginas, eran de 42 páginas, ¿vale? Y la serialización aquí fue 6 capítulos de 7 páginas cada capítulo, hasta completar las 42. ¿Vale? Entonces, esas 5 aventuras luego se han recopilado en este tomo que tenéis aquí, lo mejor de Sir Timoteo, que en realidad es lo mejor de las aventuras largas de Sir Timoteo. No es
todas las historietas cortas de 2 páginas, de 4 páginas, sino que solo están recopiladas las 5 aventuras largas, que de por sí están muy bien, por eso son muy interesantes, porque siendo una aventura, digamos que tiene un arco argumental de 40 y tantas páginas, cada episodio se podía leer independientemente, porque los episodios estaban relacionados con la historia principal, ¿no? La historia tenía un principio y un fin, pero tú podías leerte un episodio independientemente porque tenía comienzo y final. Era algo así como los Mortadelo y Filemón cuando se serializaron, lo mismo, eran 11 capítulos de 44 páginas en total, y cada capítulo de 4 páginas era independiente, era una misión. Dentro de la gran misión había misiones semanales que se podían leer independientemente, ¿no? Lo bonito era leerlo todo y luego conseguirla entera, ¿no? Pero bueno, decir Timoteo lo mismo, hay un montón de aventuras cortas, y estas aventuras largas pues las podéis ver en el tomo este que os he puesto aquí, que todavía está a la venta. Es decir, yo no lo puedo enseñar físicamente porque la última vez que he ido de librería buscando este material pues no lo tenían, ¿vale? Pero es un material que está a la venta, que es fácil de conseguir, que no es un material antiguo como por ejemplo estos TVO. Esto ya no lo podéis conseguir a no ser que lo compréis de segunda mano, ¿no? Pero los tomitos estos que os estoy enseñando en estos programas sí están a la venta ahora. Se reponen constantemente, y si no están en una librería están en otro, o se pueden pedir por internet, pero no es un material difícil de conseguir, ¿no? Así que echarle un vistazo porque está muy bien. Sir Timoteo es muy divertido, es muy entretenido, a mí me gustó mucho, ¿vale? Y bueno, era una parodia a cierto modo de Sherlock Holmes, pero claro, no era un caso serio como Sherlock Holmes. De hecho, al traje, a la ropa que habéis visto que lleva el personaje, hay veces que salía con un atuendo mucho más parecido a Sherlock Holmes. A Sherlock Holmes lo pintaban como con un gorro de caza y una capa, ¿no? Y hay veces que Sir Timoteo se vestía, bueno, voy a decir disfrazado, pero se vestía como si fuera Sherlock Holmes, con el mismo gorro de caza y con su capa. Estáis viendo aquí alguna viñeta, ¿vale? Incluso en una historieta llegó a decir, me voy a poner mi ropa de investigar. Eso hacía que se pareciera un poquito más a Sherlock Holmes, ¿no? Así que bueno, es un personaje a tener en cuenta, de un autor bueno, ya digo que para mí es de los mejores, ya no solamente por su estilo de dibujo, sino también por la importancia de las obras que tuvo, de las creaciones que hizo, y Sir Timoteo era uno de ellos, ¿no? Aparte de Sir Timoteo, tuvo otras creaciones. Os voy a enseñar un poquito lo que tengo por aquí, porque ya digo, ya sabéis que no tengo todo el material y he perdido mucho, pero bueno, puedo enseñaros cosas. Aquí os voy a enseñar un ejemplar de la colección Olé, de esta colección antigua que ya sabéis que os decía que eran tomitos amarillos que recopilaban aventuras de historietas completas de personajes que una vez que se habían publicado en las revistas, pues se recopilaban en tomos las mejores historietas, ¿no? Este es Don Pelmazo. Os voy a dejar aquí un momento la portada para que veáis un poco el chiste. ¿Veis? Si lo entendéis el chiste, es un señor que está intentando acceder a una casa, llama a la puerta, y la gente, los inquilinos de la casa, se van por la ventana para quitárselo en medio. ¿Por qué? Pues por como su nombre indica, Don Pelmazo era un pelmazo. Era un tío muy pesado, que siempre que se encontraba alguien por la calle, pues le contaba su penuria, le contaba su vida, se enrollaba hablando sin parar, y al final la gente lo que hacía era huir de él para que no le diera la lata, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿veis? Aquí veis una historieta, pues Don Pelmazo siempre intentando dar la lata a la gente y la gente quitándose de en medio para que no les molestara, ¿no? Es muy divertido también. También aparecía en todas estas revistas, ¿vale? Ya sabéis que todos estos personajes que se recopilaron en su momento en la colección Olé y los que están recopilados ahora en los tomos, aparecieron siempre en las revistas estas de TVO que decíamos, ¿no? Pulgarcito, Din Dan, DDT, Tío Vivo, Mortadelo, Sacarino, Zipizape, todas estas revistas que ya no existen. Y es una pena que nadie las haya recopilado, porque sí es verdad que se están recopilando muchos personajes, pero no todos, ¿vale? Y prácticamente lo que se está recopilando es lo que yo cuento aquí como que para mí fue lo más importante, y se ve que para la editorial también lo fue porque está recopilando ciertos personajes y no todos, ¿no? Bueno, no sabemos si con el tiempo lo harán. Aparte de Don Pelmazo, que también, bueno, es divertido y si lo podéis leer, pues estupendo, tenía también, estas son todas creaciones del mismo autor, de Sir Timoteo Raza. Teníamos aquí a Doña Lío Portapartes, ¿vale? Esta señora que era la dueña de una pensión donde vivía muchos inquilinos, pero el principal era Don Bollete, que era un señor que siempre que llegaba a la pensión quería tener su plato de garbanzo y su botella de vino listo, y a veces pues había conflictos porque ella no lo conseguía o lo mandaba él a comprar, etcétera, etcétera. También tenían aquí a las dos sobrinas de Don Bollete, que a veces, como veis aquí en el dibujo,
liaban alguna y terminaban perseguidas o organizando alguna historia. Y la portera, ¿vale? Aquí la veis un poquito más cerca. La portera típica de la pensión, pues que también liaba, ¿no? A veces queriendo y a veces sin querer, pues con sus conversaciones y sus cosas, pues también se liaba, ¿no? Luego tenemos aquí también otro personaje que es Manolón, conductor de camión, que es un conductor de una furgoneta, transportista, ¿no? Su compañero Tapón, ¿vale? Aquí lo veis también. Pues también, por lo mismo, era un transportista que normalmente pues iba a hacer un encargo, a entregar una carga y siempre se veía metido en alguna historia porque tenía un pinchazo, porque tenía un accidente, porque la carga se equivocaba de carga, etcétera, ¿no? Era también muy divertida, eran historietas muy divertidas, porque como yo ya he dicho muchas veces, me habéis escuchado, son gente cotidiana, profesiones normales, gente cotidiana que se mete en lío y bueno, pues les pasan cosas graciosas y eso es lo que hace que sean divertidas, ¿no? Y aparte de esto, hay otro personaje que también es importante, que es muy parecido a Doña Lío, que se llamó Doña Tecla Bisturín. Doña Tecla Bisturín era una enfermera, ¿vale? Que trabajaba en un hospital con su compañera Ofelia, ¿vale? Y allí, pues en el hospital, pues también había alguna historia, algunos líos, había follones porque se equivocaban de receta, se equivocaban de tratamiento, tal. Y había un personaje que era un enfermo, digamos, igual que en Doña Lío teníamos a un inquilino, y en la pensión había más, pero destacaba este, pues en el hospital el enfermo que destacaba se llamaba Don Repupa, ¿vale? Que también pues era un pretexto para que las historias fueran graciosas y tal, ¿no? Todas estas historietas, ya lo he dicho, casi todas tenían la misma fórmula de que se liaba algo que al final pues era un malentendido o una tontería, pero bueno, que era lo divertido, ¿no? Bueno, pues luego con el tiempo, cuando ya a finales de los 80, que la editorial Bruguera, donde se publicaban toda esta historia, entró en crisis, muchos dibujantes se fueron a otra editorial, creo que fue Grijalbo, si no me equivoco, y crearon otra revista que se llamaba Guay, ¿vale? Ahí estáis viendo el primer número de la revista Guay. Si os fijáis bien, os sonará el estilo de los personajes, porque estos personajes los creó Ibáñez para esta revista, ¿vale? Se llamaban Chicha, Tato y Clodoveo. ¿Por qué creó los personajes? ¿Y por qué Raf? Ahora vamos a ver que creó un personaje muy parecido a Sir Timoteo, porque los derechos de sus personajes los tenía la editorial Bruguera. El autor que se iba de editorial Bruguera no podía publicar esos personajes con otra editorial, porque los derechos los tenía la editorial. De hecho, en la película esta que os conté, que no sé si la habréis visto ya, la del Gran Vázquez, ¿vale? Que está en Netflix, que era estrenado hace poco, en la parte donde se habla de la editorial Bruguera y tal, hay una escena en la que a él le obligan a firmar un contrato en el que renuncia a los derechos del personaje, ¿vale? Ellos eran simplemente, los dibujantes y los autores de Editorial Bruguera eran mercenarios, es decir, ellos le presentaban el personaje a la editorial se quedaba los derechos del personaje y los contrataba a ellos para que dibujaran los personajes, ¿vale? Entonces, claro, llega un momento en que la empresa, pues por distintas razones, entró en crisis, ellos se fueron a otro sitio y hasta que no recuperaron, hasta que la empresa no quebró definitivamente y recuperaron los derechos de esos personajes, tuvieron que dibujar otros, ¿no? Entonces a Raz le tocó dibujar un personaje muy parecido a Sir Timoteo, que él le llamó Mirlow, ¿vale? Mirlow era un detective, lo estáis viendo ahí, de sombrero y gabardina, en la mejor tradición de las películas de cine negro de los años 30, protagonizadas por Humphrey Bogart, ¿no? Que hacía alusión al detective Philip Marlowe, ¿vale? Que era un personaje de novela negra que popularizó Humphrey Bogart. Entonces, claro, estamos otra vez con el juego de palabras y con el juego de idiomas, ¿no? Mirlow es una clara alusión a Marlowe, solo que escrito con I, Mirlo, que también suena a Mirlo, al pájaro, ¿no? Entonces él estaba acompañado por su secretaria Violeta, ahí la veis también, y sus aventuras, en vez de estar ambientadas en Inglaterra, como la de Sir Timoteo, estaban ambientadas en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Y era algo muy parecido, una fórmula muy parecida, solo que en otro entorno y con otro personaje que se parecía mucho al original, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy hablando de Raf, hablando de Sir Timoteo. Espero haberos podido ilustrar un poquito y que os haya captado la atención al personaje. Como digo siempre, la gente de mi edad, de mi generación, posiblemente lo recordará, porque si leías TV o si leías Pulgarcito y leías Mortadelo, te ibas a encontrar a Sir Timoteo seguro allí, ¿no?
Entonces, bueno, si os interesa el personaje, si queréis ver con más detenimiento y con más detalle esa idiosincrasia británica de leer un tebeo que parece inglés traducido al español, pero que en realidad es 100% español, pero que plasma muy bien el ambiente de un pueblo, de una ciudad, de los castillos, de las mansiones inglesas, pues os recomiendo que os hagáis con el tomo ese que os he dicho, lo mejor de las aventuras largas de Sir Timoteo, ¿vale? No se llama lo mejor de las aventuras largas, pero entre paréntesis lo pongo yo, ¿no? Si queréis hacer con él, pues lo añadís a vuestra lista de deseos, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues por hoy terminamos ya el programa, ¿eh? Esto va avanzando ya llevamos 2 meses y pico de programa, nos quedan todavía unos cuantos programas para terminar esta temporada, pero bueno, espero ir despertando curiosidad por estos personajes y reavivándola si en algún momento los leíste en el pasado y te has olvidado de ellos, en fin, que espero que os esté gustando esto, ¿no? Bueno, pues ya no me enrollo más, acabamos por hoy y la semana siguiente seguiremos hablando de otro personaje importante de los TVO. Si quieres saber quién es, ya sabes dónde nos vemos, aquí en Charlando de TVOs.